días, mi nombre es Diego Camargo, estudiante de teología segundo semestre. Este es el parcial final de Hebreo, segundo corte. En este video vamos a analizar el Salmo 121. Vamos a ver cómo está estructurado morfológicamente. Vamos a ver cómo está organizado. Después pasaremos a dar una interpretación a partir de ver la conjugación de los verbos y la propia como interpretación a partir de esa traducción. A continuación voy a leer el Salmo. Shir la Malewot, Esa Enai, El Yea, Harim, Meajim, Shir al Mala, Nasaajim, El Har, Min Ajibo, Esri Me Im Yahweh, Ose Shamajim, Va Aretz, Ser Min Im Yahweh, Asa Shamayim Veretz Al Yitem Lamor Regela Al Yanum Shomerech Al Natam Lomot Regel Al Num Shamar Gine Lo Yanum Volo Gisam Shouner Yisrael Gine Lo Num Valo Ya Yashe Shamar Yisrael Yahweh Shomerya Yahweh Silha Al-Yat Yeminiha Yahweh Shamar Yahweh Sel Al-Yat Yamin Yoman Hashemesh Lo Ya Yakak Yakekab Ba Vayerak Ba Layelal Yoman Shemet Lo Naka Bayareak Layil Yahweh Gishma Gishmarech Mikol Mikolra Gishmor Nef Nefsha Yahweh Shamar
min, kol, ra, shamar, et, nef, nefesh, Yahweh, Shishmar, ya, Ubo, Uboweja, Miata, At, Vala, Vola, Yahweh, Shamar, um, Ta, ya, Yatza, Vavo, Min, Ata, At, um, yo, no, Olam. Este es el versículo. Ahora vamos a ver cómo está escrito pues originalmente en una traducción a español. Dice Salmo 121.1, cántico gradual. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ahora vamos a ver cómo morfológicamente está estructurado. Arrancamos con el versículo 1. El versículo 1 arranca con la palabra shir, que es un sustantivo masculino singular que traduce cantar. Después hay una palabra que está compuesta. La primera parte está por la preposición la, que significa hacia o para. Y después sigue con la palabra malawot, que es un sustantivo femenino plural que significa gradual, elevación, escalón o peldaño. Después sigue la palabra esa, que es un verbo cal imperfecto en primera persona común singular que significa levantar. Seguimos con la palabra enai, es un sustantivo común dual en primera persona común singular que significa mi vista. Después sigue otra palabra compuesta. La primera parte está marcada por una preposición que es la preposición el. Después sigue una segunda parte que es el artículo G, que significa los. Y la última parte de esta palabra es harim, que es un sustantivo masculino plural que quiere decir montes. Después tenemos también otra palabra compuesta de dos partes. La primera es la preposición min, que significa de, y la segunda es la palabra ayin, que es un adverbio que significa donde. Después tenemos la palabra yabó, que es un verbo cal imperfecto en tercera persona singular masculino, que significa llegará o vendrá. Después esri, que significa sustantivo masculino con un sufijo pronominal en primera persona singular común que quiere decir mi auxilio. En el versículo 2 encontramos la palabra esri nuevamente, que es un sustantivo masculino con un sufijo pronominal en primera persona que significa mi auxilio. Después tenemos otra palabra compuesta que está la primera parte es me, que es una preposición que significa de. Y la segunda parte tenemos im, que es una preposición que significa junto al. Después tenemos la palabra Yahweh, que es un sustantivo propio singular masculino, que quiere decir Jehová o Señor. Después tenemos la palabra Oshe, que es un verbo cal imperfecto masculino singular, que quiere decir que hizo. Después tenemos la palabra Shamayim, que es un sustantivo masculino plural, que quiere decir cielos. Después tenemos otra vez otra palabra compuesta. La primera parte tenemos la conjunción va, que quiere decir y o además. Y la segunda parte tenemos la palabra aretz, que es un sustantivo femenino singular, que quiere decir tierra. Esta palabra también la había encontrado que puede ser masculino singular, pero pues puse sustantivo femenino singular. Después tenemos otra palabra compuesta también, que es la palabra al,
La primera parte es la partícula al, que es un adverbio, que significa no o nada. Y la segunda parte está marcada por jitem, que es un verbo vocal imperfecto en tercera persona singular, que quiere decir daré o dará. Después, la otra palabra compuesta que tenemos es la preposición inseparable la, que es a o para, y sigue o está unida a la palabra mouth, que es un sustantivo masculino singular que quiere decir tropezar. Después encontramos la palabra regleya, que es un sufijo masculino singular en segunda persona que quiere decir pie. Después encontramos otra palabra compuesta, la primera parte por al o el adverbio no, y la segunda parte por la palabra yanum, que es un verbo vocal imperfecto en tercera persona masculino singular que quiere decir dormir o dormirá. Finaliza este versículo 3 con la palabra shomer ya, que es un verbo vocal participio de segunda persona masculino singular que quiere decir el que te guarda. En el versículo cuarto encontramos o iniciamos con la palabra gine, que quiere decir que es una partícula de interjección que quiere decir he aquí. Después seguimos con la palabra compuesta en una primera parte, el adverbio lo, que quiere decir no, y la segunda parte la palabra yanum, que es un verbo vocal imperfecto en tercera persona masculino singular que quiere decir dormirá. Después encontramos la palabra compuesta, la primera parte por la conjunción va, que quiere decir y la segunda parte por el adverbio lo, no, que quiere decir no. Después encontramos la palabra yishna, que es el verbo vocal imperfecto en tercera persona, que significa de masculino singular, que quiere decir dormirse o dormirá. Y después encontramos la palabra shofmer, que es un verbo vocal participio masculino singular que significa guardar, guardado. Después encontramos la palabra Yisrael, que es un sustantivo común propio que quiere decir Israel. Después encontramos la palabra Yahweh, que es un sustantivo propio masculino singular, pues que quiere decir Yahweh o el Señor. Después encontramos la palabra Shomereyah, que es un verbo vocal en segunda persona masculino singular que quiere decir guardado o guardar. Volvemos a encontrar la misma palabra Yahweh. Después encontramos la palabra Selijah, que es un sustantivo en segunda persona masculino singular que quiere decir sombra o escudo. Después encontramos la palabra compuesta en primera parte por la preposición al, que quiere decir sobre o en, y en la segunda parte la palabra yad, que es un sustantivo singular femenino que quiere decir mano o manos. Después encontramos y finalizamos este versículo con la palabra yemineja, que es un sustantivo singular que quiere decir diestra, derecha o la derecha. En el versículo 6 iniciamos con la palabra yofna, yofman, que es un adverbio que quiere decir día o el día. Después encontramos la palabra compuesta en una primera parte por el artículo ya, por el artículo ya, que quiere decir el, la, los, las o lo. Y después encontramos la palabra shemesh, que es un sustantivo común singular que quiere decir sol. Después encontramos otra palabra compuesta en primera parte por la palabra lo, que quiere decir no. Y en segunda parte la palabra yekeka, que es un verbo gifil imperfecto en tercera persona que quiere decir hirió o hirieron. Después encontramos la palabra, la conjunción va, ve, que quiere decir y, pero, o. Y encontramos la palabra yereak, que es un sustantivo singular que quiere decir luna. Y finalizamos este versículo con la palabra compuesta va, que es una proposición que quiere decir en o de. Y la palabra leyelá, que es un sustantivo singular que quiere decir noche. El versículo 7 empieza con la palabra Yahweh, que es un sustantivo propio masculino singular. Después sigue con la palabra Yishmareyah, que es un verbo vocal imperfecto que quiere decir guardar o guardado. Después encontramos una palabra que está compuesta por tres partes. La primera es la palabra mi, que es la preposición de. En segunda parte encontramos la palabra kol, que es un sustantivo masculino singular que quiere decir todo o todos.
Y en tercera parte encontramos la palabra ra, que es un adjetivo singular que quiere decir mal o maldad. Después encontramos la palabra yishmor, que es un verbo vocal imperfecto en tercera persona masculino singular, que quiere decir guardar, guardado o guardar. Y finalizamos este versículo con la palabra que está compuesta en dos partes. La primera es por la partícula et, que es una partícula de complemento directo, que quiere decir con, tú o tus. Y la segunda parte que es nefsheha, que es un sustantivo singular que quiere decir alma. Finalizamos con el versículo 8 que encontramos la palabra Yahweh, que es un sustantivo propio masculino singular. Después sigue con la palabra Yishmar, que es un verbo vocal imperfecto en tercera persona masculino singular, que quiere decir guarda o guardar. Después seguimos con la palabra Tseja, que es un verbo vocal imperfecto en segunda persona masculino singular. Y después tenemos la palabra que significa salió, salieron. Después tenemos la palabra compuesta en primera parte por la conjunción va, que es y o además, y en segunda parte por la palabra boveja, que es un verbo vocal infinitivo en segunda persona masculino singular, que quiere decir vino, vinieron o entrar. Eh, Vamos con la palabra compuesta en primera parte que dice me, que es una preposición de, desde, y está la palabra ata, que es un adverbio que quiere decir ahora o pues. Después tenemos la palabra compuesta en primera parte por la conjunción, que quiere decir y o además, y tenemos la palabra at, que es una preposición que quiere decir hasta o para. Y finalizamos con la palabra olam o oflam, que es un sustantivo masculino singular que quiere decir siempre o perpetuo. Después de hacer este análisis morfológico y pues ver cómo la porción bíblica asignada, nos damos cuenta que la mayoría de verbos de este pasaje bíblico está en una conjunción o el verbo está en una forma cal, lo que quiere describir que las acciones que están sucediendo suceden de una manera activa, pero de una forma simple, ¿cierto? Pero hay algo que nos llama la atención y es que hay un único verbo que está en una forma diferente que vendría siendo en su original el verbo naka, y este verbo está en un modo hifil. El modo hifil nos muestra que esta es una acción que tiene una causa o que causa un efecto sobre algo o sobre alguien. Específicamente en el verbo, en este verbo quiere decir herir, matar o golpear, pero en el contexto del Salmo 121 nos muestra cómo Dios hace que el hombre comprenda que nada va a poder herirlo, que nada va a poder golpearlo, porque de alguna otra forma está mostrando el cuidado de Dios a través de todos los versículos, pero en esta parte específica muestra que esta es una acción de un cuidado especial que Dios tiene para con el hombre. Le dice que el sol no le va a fatigar o que no lo va a herir porque tiene un cuidado especial y muestra un cuidado especial para con el hombre que solo puede nacer de la fidelidad y del amor de Dios, que es quien lo cuida y quien lo guarda. Una vez entendido esto, la traducción que propongo y según el análisis morfológico, la traducción que propongo para este salmo es el siguiente. Canción para elevación. Levantaré mi vista hacia los montes, de donde vendrá mi auxilio. Mi auxilio viene de junto al Señor, que hizo los cielos y además la tierra. Nada dará para tropezar el pie, y no dormirá el que te guarda. He aquí, no dormirá y no se dormirá el que guarda a Israel. Jehová, tú guardas, Jehová es tu escudo, sombra sobre tu mano derecha. De día el sol no te herirá, ni de noche la luna. Jehová te guarda de todo mal, te guarda tu alma. Jehová guarda tu salida y tu entrar de ahora y hasta siempre. Esta fue la explicación del Salmo asignado, Salmo 121 del versículo 1 al 8. Espero que haya quedado todo claro. Mi nombre nuevamente Diego Camargo, estudiante de Teología Hebreo segundo semestre. Muchas gracias.